Un saludo a todos los bendecidos que nos escuchan, que nos visitan en nuestro canal de YouTube, Ministerios Salvos por la Gracia. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un gozo, un privilegio y un placer que nos visiten, que nos escuchen y sobre todo que recomienden las enseñanzas a otros para juntos ser edificados por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Recuerden que nos pueden escribir a salvosporlagracia@yahoo.com, salvosporlagracia@yahoo.com para cualquier comentario, duda o pregunta doctrinal. En esta oportunidad que nos regala el Señor, quiero compartir un breve tema titulado Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Lo más importante en la vida de un creyente es reconocer y sobre todo entender el significado de la gracia de Dios en nosotros. Entenderlo debe dar como fruto una vida llena de agradecimiento a Dios. La gracia es la razón por la cual hemos sido perdonados, justificados delante de Dios. Es la razón por la cual vamos a vivir una eternidad con nuestro Creador, y sin merecerlo, con cuerpos glorificados que nunca van a morir. Toda nuestra vida, nuestra condición espiritual en Cristo, nuestra herencia en Cristo, nuestros beneficios espirituales, nuestra posición en Cristo Jesús, son los resultados de la obra de Él por nosotros en la cruz del Calvario, de su muerte y su resurrección. Es el resultado del cumplimiento profético del Mesías en la manifestación de Cristo Jesús en carne, la palabra hecha carne. Para entender esta expresión del apóstol Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, tenemos que leer lo que dice antes y después de Efesios 1:6. Vamos a ir a Efesios 1:1, por favor. Vamos a comenzar leyendo desde Efesios 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Este es el apostolado, bendecidos, que nos habla Romanos 1:5. Que dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El ministerio apostólico, el mensajero, el emisario que Dios escogió para los gentiles. Como dice Galatas 2, del 7 al 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. O, decirlo de mejor manera, para el apostolado a los gentiles. Entonces, cuando el apóstol Pablo saluda a la iglesia en Éfeso y les dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, estamos hablando del apostolado que nos habla en Romanos 1:5, en Gálatas 2, del 7 al 8. Entonces leemos: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendecidos, esto no es solamente un deseo del apóstol Pablo para la iglesia en Éfeso. Es una afirmación de lo que hemos recibido. Gracia y paz. Gracia y paz. En Romanos 5, 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio o el medio de esa paz es nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia y paz, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces el apóstol Pablo, cuando le dice a la iglesia en Éfeso, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, no solamente es un deseo, sino que es una afirmación de lo que ya bendecidos
hemos recibido por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. La acción de habernos escogido bendecidos es en amor, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Cristo Jesús en sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, aún antes de llegar al verso 6, sabemos que hemos recibido la gracia y el apostolado, que somos santos y fieles en Cristo Jesús, que tenemos gracia y paz en Cristo Jesús, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios, y todo por el beneplácito de Él, porque Él quiso hacerlo por nosotros. ¿Cuál es el propósito de todo esto, bendecidos? ¿O cuál es el resultado, el fruto? Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, o de lo gloriosa que es su gracia. El original dice: alabanza del esplendor de la bondad inmerecida de Él. Para alabanza del esplendor de la bondad inmerecida de Él. Qué tremendo, bendecidos. ¿Por qué alabamos la gloria de su gracia? Porque en nada de lo que hemos recibido de Él hay una intervención del hombre, bendecidos. Todo ha sido por Él, por su voluntad, por su amor, por su decisión, por su gracia. Ahora, lo que dice después: por lo cual nos ha hecho aceptos en el amado. Nos ha hecho Él a nosotros aceptos en el amado. Recordemos que nos ha trasladado del reino de las tinieblas o de la ignorancia al reino de su amado Hijo. Dice el verso 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Recuerdas en Romano que dice que por la desobediencia de uno entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte reinó? Pero dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí te lo dice de otra manera: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, esa sobreabundancia de la gracia de Dios. Por eso es que alabamos el esplendor de esa bondad inmerecida de Él. Dice el verso 8, que sobreabundó. Fíjate que en el 7 dice las riquezas de su gracia, y en el 8 dice que sobreabundó para con nosotros. ¿Recuerdas Romano? Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice aquí que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Nuestra salvación, nuestra redención, nuestra perfección, justificación. Y que para los gentiles, bendecido, el misterio revelado es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dice, según su beneplácito, que Él se había propuesto, voluntad de Él, beneplácito de Él, iniciativa de Él, en sí mismo. Que Él se había propuesto en sí mismo. Todos estos beneficios espirituales bendecidos son generados por la bondad, el amor, la misericordia de Dios para con nosotros. Verso 10, que en la dispensación o en la administración del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él, en el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados, mira lo que dice después, bendecidos, según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Él nos predestinó con un propósito para darnos todos los beneficios que Él nos dio en Cristo Jesús,
para nosotros recibirlos de una manera inmerecida, solamente por su gracia, y por ende nosotros entonces alabar la gloria de su gracia. Verso 12, para que seamos para alabanza de su gloria, la gloria de su gracia. Nosotros que primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también después que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Bendecidos, toda esta porción del Evangelio nos muestra lo bendecidos y privilegiados que somos por estar en Cristo Jesús, por haber recibido, sin merecerlo, la gracia, el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Romanos 3, 21 al 28 dice, mas ahora, sin la ley, en otras palabras, sin las obras y el esfuerzo del hombre. Sin la ley representaba algo que debía el hombre hacer para ser considerado justo. Pero la condición del hombre, nuestra debilidad en la carne, según Romanos 8, nos dice claramente que era imposible para la ley poder justificarnos por medio del hacer. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, mas ahora sin la ley, sin las obras y el esfuerzo del hombre, la justicia de Dios o el don de Dios, ese es el don de Dios para nosotros, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas, la justicia, digo, de Dios por la fe de Cristo Jesús. Ya no es por las obras, bendecidos, ya es por medio de la fe, porque por la ley ninguno será justificado delante de Dios. Dice el 22 otra vez, la justicia, digo, de Dios por la fe de Cristo Jesús, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia entre judío y gentil, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Bendecidos, esa es la razón por la cual nosotros alabamos la gloria de su gracia, o lo gloriosa que es su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación. En otras palabras, Dios decidió entregarlo como una ofrenda satisfactoria, como un sacrificio perfecto y suficiente para nuestra redención. Por eso dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Recuerda que el verso 21 dice, la justicia de Dios se ha manifestado. Aquí dice, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados. Esa fue la manifestación de su justicia, el hecho de que hemos sido redimidos, perdonados, justificados. Dice, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, si al principio te dice, mas ahora sin la ley. Quiere decir sin las obras y el esfuerzo del hombre. Aquí dice, ¿de las obras? Pablo da la respuesta, bendecidos. No, la justicia no es por la ley, la justicia no es por las obras, sino por la ley de la fe. La ley de la fe dice que escuchamos el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en ese evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia. Dice acá, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley.
Bendecidos, creo que el Evangelio mismo nos deja claro por qué alabamos la gloria de su gracia. Dios es misericordioso con su amada iglesia. Él nos ha perfeccionado, nos ha redimido, nos ha reconciliado con sí mismo, nos ha perdonado todos nuestros pecados y ahora nosotros debemos de vivir en una actitud de agradecimiento a Él, siendo fiel a su Evangelio, no yendo más allá de lo que está escrito en la revelación del nuevo pacto, trazando y dividiendo bien esta palabra maravillosa de verdad para que se mantenga siendo la verdad, no concluyendo más allá de lo que está escrito, bendecidos, para así ser fieles a lo que Él nos dejó revelado en esta herencia maravillosa que es el Evangelio de la gracia de Dios. Te invito a que vivas agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Él es el autor y el consumador de la fe, por lo tanto el autor y consumador de nuestra salvación, de nuestra redención y nuestra justificación. Amén. Cualquier duda, comentario o pregunta doctrinal los puedes escribir a salvosporlagracia@yahoo.com, salvosporlagracia@yahoo.com. Gracia y paz para tu vida. Bendecidos.